¿Qué tal amigos? Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y les hago una cordial invitación para que no se pierdan la temática de esta semana, porque hoy comenzamos las 14 semanas en Medio Oriente por medio de instrucción teológica y en esta primera semana del 15 al 19 de septiembre estará exponiendo nuestro amigo Marcos Andrés Nejoda el tema Relatos de la Iglesia Perseguida. Mi amigo Marcos es pastor de la misma congregación por 34 años, cosa que ya es extraña en este tiempo. Es interesante porque esta iglesia está situada en la calle Sauspicha 346 Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, República de Argentina, cuyo lema es Dios primero. Es una iglesia cristiana evangélica no asociada a ninguna denominación, pero con extracción hermanos de Plymouth. Aquellos 5 hermanos, ustedes se acuerdan de las distintas denominaciones que se reunían en la ciudad de Plymouth, Inglaterra, para orar y estudiar la palabra de Dios, simplemente y sencillamente reuniéndose en el nombre del Señor Jesucristo. Estos 5 jóvenes, que desde luego que después se agregaron muchos más, redescubrieron verdades bíblicas olvidadas como la cena del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, el reunirlos en el nombre del Señor, el sacerdocio de todos los genuinos y verdaderos cristianos, la autoridad suprema de la Santa Biblia, la palabra de Dios bajo la guía e iluminación del Espíritu Santo, entre otras verdades. Nuestro hermano Marcos recibió al Señor Jesucristo en su corazón a la edad de 5 años y tuvo una confirmación de su fe a la edad de 12 años. A los 14 años fue bautizado y posteriormente tuvo una gran experiencia espiritual con el Señor a la edad de 17 años. Se casó a la edad de 36 años con su esposa Susi, con la cual tienen una hermosa hija de nombre Micaela, que en la actualidad tiene 24 años y hace más de un año de casado. Nuestro hermano Marcos tiene un ministerio muy reconocido y una página donde apoya a los hermanos que sufren tanto tras la cortina de hierro en su tiempo, en su momento, como también en el Medio Oriente. Así que vamos a estar teniendo algunos relatos de lo sucedido tanto en la persecución en la iglesia rusa, en China, como también en partes del Medio Oriente. Esta semana vamos a ser concientizados, vamos a reflexionar y vamos a agarrar también el clamor de aquella iglesia perseguida. Que Dios me lo bendiga. Este es su espacio, mi amigo y hermano Andrés Nejoda. Bueno, muchas gracias querido hermano y amigo, el pastor Salomón Tuyú Usé. Realmente es una oportunidad muy grande el poder contar a mis hermanos y hermanas en distintos países de la situación que están viviendo los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Quisiera decirles como introducción de que hay personas que no quieren enterarse de estas noticias, que las consideran amarillistas, ¿no? Como que se exagera el asunto. Incluso hay un pastor que me pidió que yo no le envíe más este tipo de noticias, porque él quiere enterarse de todo lo positivo. Me hace recordar al pasaje bíblico en Isaías 30:10 que dice: no nos profetizáis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Bueno, en un principio, cuando yo empecé a leer acerca de estas tristes noticias sobre los cristianos perseguidos, golpeados, puestos en la cárcel y aún asesinados, bueno, me indigné mucho y pensé que debíamos organizarnos y pedir a las naciones que intervinieran y detuvieran, pararan esta persecución. Pero a medida que me fui interiorizando el tema, fui entendiendo de a poco la trama de todo esto. Aunque nos pusiéramos de acuerdo y donáramos todo el dinero para ello, solamente una intervención internacional puede inmiscuirse en un país con la debida conformidad y legalidad de los países intervinientes. Y allí está el problema. Los países solamente tienen interés en intervenir o en poner la firma para una intervención oficial, si es que hay algo redituable, algo que los favorezca en algo. Al parecer, a los países no les interesa los cristianos que mueren, triste decirlo, ¿no?
En África se calcula que más de 1 millón de cristianos fueron asesinados. Pero ustedes mismos lo habrán comprobado, ningún diario oficial lo publicó. Cuando envié las noticias a algunos periódicos, incluso periódicos cristianos, lo ignoraron. Para muestra basta un botón, ¿verdad? Les doy una descripción de una noticia que sucedió en febrero del año 2008, en Yana, en el estado de Bauchi, en el norte de Nigeria, porque este tema sobre los cristianos perseguidos hace años que lo vengo llevando, lo vengo estudiando, de tal manera que, como nos dijo el pastor Salomón, abrí en Facebook un grupo cerrado. Lo hago cerrado porque muchos musulmanes pueden querer meterse en el grupo y perturbar. Y el grupo se llama Cristianos Perseguidos. Bueno, en la tarde de ese día 2 de febrero de 2008, en Nigeria, una muchacha cristiana de nombre Paciencia Yusuf fue visitada por un hombre musulmán desconocido. Este hombre le expresó que deseaba hacer amistad con ella para luego casarse. Paciencia se negó a este pedido. El hombre le suplicó usando las palabras siguientes: en el nombre de Alá y de su profeta Mahoma, para que ella fuera su novia. Paciencia de nuevo rechazó este pedido contestándole: estás suplicando en el nombre de una persona que no conozco. A Jesús lo conozco, pero a Mahoma no lo conozco. El hombre se fue y más tarde esa misma noche dijo a amigos y vecinos que la muchacha había blasfemado contra el profeta Mahoma. A la mañana siguiente este hombre condujo a un grupo de musulmanes a la casa de Paciencia para enfrentarla. Ella escapó a la comisaría de la policía local para buscar protección, pero la muchedumbre la siguió y exigió que se le diese muerte por su crimen alegado, de acuerdo con la ley islámica. Cuando la policía se negó a entregarla, los musulmanes atacaron a los oficiales y quemaron el puesto de policía. Poco tiempo después, centenares de musulmanes armados se desenfrenaron por las calles, atacando e hiriendo a varios cristianos. 5 edificios de distintas denominaciones, incluso evangélicas, fueron destruidos. Muchos hogares y negocios de cristianos también fueron destrozados, de tal modo que unas 1000 personas quedaron sin un lugar donde poder vivir a causa de la violencia. Nigeria asistió sin poder hacer nada al asesinato de varios miles de cristianos. Pueblos enteros fueron masacrados y sus habitantes en muchas ocasiones fueron quemados vivos. En lo que va del año, se ha podido documentar que varios cientos de cristianos han sido asesinados en Nigeria por islamistas. Algunos creyentes empiezan a decepcionarse ante las escasísimas medidas protectoras del gobierno y la nula efectividad de las mismas. Bueno, en España y en casi toda Europa las noticias del genocidio cristiano que padece medio mundo. Más de 105.000 cristianos son asesinados cada año por negarse a renegar de su fe. Son silenciadas esas noticias o vistas con indiferencia. Pero algunos medios en América son menos cobardes, como lo atestigua, por ejemplo, un diario mexicano. Hay algo que sí podemos hacer, y es por eso que acepté tratar este tema que me fue propuesto. Algo sí podemos hacer, es orar de todo corazón al Señor de la mies, el único que puede fortalecer a los que sufren persecución, golpes y cárceles, juntamente con sus familias que sufren con ellos. En todo el transcurso de este grupo que he formado en Facebook, Cristianos Perseguidos, he recibido muchos comentarios, y entre ellos de lectores que argumentan que las noticias
se exageran para lograr mayores donaciones. Ustedes saben que otra de las maneras que podemos ayudar a los cristianos es no solamente orando, sino también ayudándoles, pero como están en lugares muy difíciles de acceso desde nuestro lugar de residencia, hay instituciones, organizaciones cristianas que tienen la forma organizada de llevar esas ayudas. Y entonces dicen estos lectores que las noticias son exageradas para lograr tocar el corazón de los cristianos y así se obtengan mayores donaciones. Pero nada está más alejado de la realidad. Al contrario, las noticias reales de lo que sucede entre los cristianos perseguidos son tan terribles, tan macabras, y las fotos mismas son tan estremecedoras que muchas veces no las publicamos. Al principio yo publiqué algunas fotos y hay personas que se retiraron del grupo porque dijeron esto es terrible lo que usted está mostrando. Así que soy más prudente ahora, ¿no? Y aparte que considero que es suficiente con dar una semblanza, una noticia general que sirva para orar e interceder delante de Dios por nuestros queridos hermanos en la fe que sufren por predicar el puro y genuino evangelio de Cristo. Nosotros en este grupo nunca pedimos donaciones de ningún tipo. Sí pedimos que oren y difundan estas noticias para concientizar de ello a otros cristianos. Ahora encontramos una tercera cosa. Primero, orar, ayudar, y otra es concientizar a otros. Así se forman cadenas de oración y así también pudiera haber alguna manera en que los hermanos se organicen y envíen alguna donación a alguna de estas organizaciones que son organizaciones confiables, ¿no? Cuando vemos alguna organización que es así, que es confiable y nos preguntan cómo ofrendar para la causa del Evangelio a favor de los perseguidos, bueno, los remitimos a ella. O sea, no recibimos las ofrendas para dárselas a los que organizan, sino que los remitimos a ellos, que se arreglen en forma directa con ellos. Hay una organización llamada Open Doors, que vendría a ser Puertas Abiertas, y ellos son los que trabajan durante todo el año para hacer un informe, y por ejemplo a principios del año 2020 recibimos una información de lo que sucedió, digamos, desde octubre de 2018 hasta noviembre del año 2019. No podemos en este año decir lo que va a suceder en este año. El informe siempre es con un año de atraso, pero para evitar confusiones le llamamos informe año 2020, ¿no? Bueno, en este informe del año 2020, Puertas Abiertas, destacó que más de 260 millones de cristianos en todo el mundo sufren alta persecución. Y lamentablemente son más que antes, más que el informe anterior del año 2019. Son 15 millones más. Quiere decir que lejos de estar tranquilizándose o moderándose la persecución a los cristianos, ha aumentado, todavía es mayor. Yo recuerdo que una vez un predicador dijo en una conferencia, bueno, dice, ahora que no existe más la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora que el comunismo se ha venido abajo, ya no van a tener nada que hacer las organizaciones que informan acerca de los cristianos perseguidos. Nada más lejos de la realidad. La persecución continúa y el comunismo continúa solapado, disimulado bajo el socialismo, y los cristianos son perseguidos
no solamente por los islámicos, sino también por los comunistas y por otras clases de personas, de políticos, que consideran que la culpa de todos los males que estamos sufriendo se debe a las ideas erradas que tienen los cristianos. Por eso, como dice la palabra de Dios, que se va a intensificar la persecución a los cristianos en los últimos tiempos, lo vemos, lo comprobamos. Son muchos los países en donde hay persecución a los cristianos, pero lo que hace Puertas Abiertas es tomar como ilustración o como ejemplo los 50 países en donde hay mayor persecución en todo el mundo y luego hacer los estudios pertinentes. Y hermanos, todo esto trae consecuencias cuando comenzamos a estudiar, a meditar profundamente, a estudiar, ver las noticias. Todo esto nos lleva a otros pensamientos que son como ramas del mismo árbol, ¿no? Y es que tenemos que reconocer lo que antes no sabíamos o que decíamos que sí, que debe haber, pero bueno, yo acá estoy tranquilo en mi país, quién sabe por qué suceden aquellas cosas, o pueden ser noticias muy antiguas, pero cuando uno comienza a interiorizarse, se da cuenta que la persecución a los cristianos es real, es actual. Ahora mismo que estamos hablando, hay cristianos que están en las cárceles, que están sufriendo por causa del Evangelio. Y entonces, claro, ahí sacamos otras conclusiones. Y es que cuando una iglesia evita predicar acerca del pecado, del arrepentimiento, de la restitución, del renunciamiento, de la negación a uno mismo y de tomar la cruz y seguir a Cristo, cuidado con tal agrupación cristiana. Si una congregación no habla de la cruz de Cristo, no habla de ser discípulos del Señor Jesús, no habla del nuevo nacimiento, no habla de la sangre de Jesucristo derramada para remisión de los pecados, prestemos atención, porque pudiera ser que no se está predicando el puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una iglesia no habla ni menciona el pronto regreso de nuestro Señor para arrebatar a su iglesia, cuando solamente su visión y mensaje se refieren a esta vida con el fin de desarrollar y extender el reino de Dios en esta tierra, pretendiendo así que en un día no muy lejano todo el mundo será cristiano y el trono de Cristo estará preparado para que Él venga, se siente y reine, entonces tal iglesia perdió el rumbo de su propósito por el cual está en esta tierra, perdió su norte, su meta, su derrotero. Dice la palabra de Dios en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado a mi palabra, también guardarán la vuestra. Primera Pedro 5:1 dice que somos testigos de los padecimientos del Señor y participantes de la gloria que será revelada. Como también decía el escritor inspirado, el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 5, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como también leemos en 1 Pedro 3, versículo 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Primera Pedro 4, versículo 13 dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera Pedro 5, del 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como decía antes, si una iglesia solamente habla de felicidad, gozo, esperanza, consolación, y no advierte a los discípulos acerca de tomar la cruz y seguir al Señor, podría no ser una iglesia en el genuino sentido de la expresión de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No nos engañemos, nadie entrará al cielo que primero no se haya humillado, reconocido y arrepentido de sus pecados, se haya convertido de veras a Cristo y haya experimentado el nuevo nacimiento. Si te has acercado a Jesucristo porque estabas preocupado por el destino eterno de tu alma, sepas que seguir a Cristo no ha de ser fácil. Es avanzar contra la corriente de este mundo, es identificarse con Cristo y con su cruz. Como dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el verdadero cristianismo y el verdadero evangelio. No hay otra prédica que pueda sustituir el mensaje que nos comunicó el Señor y que sus apóstoles desarrollaron. Cualquier otro mensaje es engañoso, solamente nos entretiene, nos hace sentir bien. Por último, hermanos, esto es una introducción a lo que vamos a seguir viendo en la semana, ¿no? Que el puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo primeramente nos incomoda, nos inquieta, nos pone bajo convicción de pecado, nos impulsa a confesarlo a Dios, nos lleva a tener asco por el pecado. Muchas veces nos quita el sueño hasta que acudimos rendidos y humillados ante la magnificencia del Señor Jesús. No hay otra manera de ser salvo. No podemos bajar las demandas del Evangelio. Que no nos perturbe ni nos confunda la propaganda pretendidamente cristiana. Dejemos de escuchar tantos programas de televisión y radio y escuchemos la clara voz del Espíritu Santo en las inspiradas páginas de la Santa Biblia, la palabra de Dios, sin apócrifos, sin deuterocanónicos y sin palabras proféticas de hombres que las han agregado, las han impreso junto con la Biblia, en la misma escritura. Es algo increíble. Únicamente los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué hago hincapié en esta conversión, en esta verdadera y genuina conversión? Porque solamente los genuinos cristianos, los que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados y han experimentado el nuevo nacimiento con la presencia y la habitación del Espíritu Santo, son aquellos que pueden, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución a la iglesia en tu país o en mi ciudad, poder resistir. Los que no son genuinos cristianos no van a resistir y van a volverse atrás. Se van a volver atrás, van a apostatar de esa fe que tenían, que aunque sea venían a los cultos, pero solamente un cristiano genuino, verdadero, puede resistir estas persecuciones. Por eso es necesario ajustar nuestra vida, porque sabemos que no vamos a estar en la gran tribulación, pero bastantes tribulaciones están sucediendo ahora
lo que será la gran tribulación será algo muchísimo terrible, muchísimo peor, será algo terrible. Pero mientras tanto tenemos que prepararnos, porque no sabemos si va a llegar también la persecución a los cristianos en nuestro propio país. Que el Señor les bendiga y con esto estemos meditando con la palabra, los textos citados y hasta el día siguiente. Dios les bendiga ricamente. Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero contarles acerca de dos cristianos que fueron perseguidos de una manera atroz. Uno de ellos es Richard Wurmbrand. Ella falleció, su esposa también, tuve el privilegio de conocerlos personalmente y conversar un poco con ellos, y suelo escribirme con el hijo de ellos, que ahora tiene unos 78 años. Yo tengo 64 años, así que bien podría haber sido mi padre uno de los cristianos perseguidos. Richard Wurmbrand fue un pastor que estuvo nada menos que 14 años preso en las cárceles de Rumania por causa del Evangelio. Cuando llegó el comunismo a Rumania, él comenzó a hacer una tarea oculta ante las autoridades, ya que estaba prohibido el Evangelio, y sabiendo que en Rumania había 1 millón de soldados rusos, porque Rusia había invadido Rumania, él comenzó a evangelizar tanto a los rumanos como a los rusos, y tuvo experiencias extraordinarias, especialmente con los rusos, ya que a Rumania recién había llegado, digamos, el comunismo, pero en Rusia ya muchos años estaba el comunismo y las mentes habían sido lavadas y no conocían nada acerca de Dios ni de la palabra de Dios. Así que este hermano tuvo experiencias extraordinarias, y yo les quiero contar 3 experiencias que él relata en uno de sus libros. Él se expresa así, Richard Wurmbrand: para mí, el predicar el Evangelio a los rusos es el cielo en la tierra. Yo he predicado el Evangelio a hombres de muchas naciones, pero nunca he visto un pueblo tan sediento del Evangelio como los rusos. Un sacerdote ortodoxo me telefonó un día para comunicarme que un oficial ruso había acudido a él para confesarse. Como él no sabía ruso y yo en cambio sí, le había dado mi dirección. El hombre vino a verme al día siguiente. Él amaba a Dios, aunque nunca había visto una Biblia, ni jamás había asistido a ningún servicio religioso, pues existen muy pocas iglesias en Rusia. No tenía la menor instrucción religiosa, pero amaba a Dios a pesar de no tener ni el más elemental conocimiento de Él. Comencé a leerle el Sermón de la Montaña y las parábolas de Jesús. Después de escucharlas, en un arranque de alegría se puso a danzar por todo el cuarto, exclamando: ¡qué maravillosa belleza! ¿Cómo pude vivir sin saber nada de este Cristo? Fue la primera vez que veía a alguien tan cautivado por la persona del Señor. Fue entonces que cometí un error. Le leí acerca de la pasión y crucifixión de Jesús sin haberlo preparado para ello. Él no lo esperaba, pues cuando escuchó cómo Cristo fue abofeteado, cómo fue crucificado y al fin murió, cayó en un sillón y comenzó a llorar amargamente. Había creído en un Salvador y ahora su Salvador estaba muerto. Al observarle me sentía avergonzado de llamarme cristiano y pastor, de ser un maestro para los demás y sin embargo jamás haber compartido los sufrimientos de Cristo en la forma que este oficial ruso ahora los compartía. Mirándole, me pareció volver a ver a María Magdalena llorando al pie de la cruz, llorando fielmente aun cuando Jesús yacía en la tumba.
Luego le leí la historia de la resurrección. Él no sabía que su Salvador había resucitado de la tumba. Cuando escuchó estas maravillosas nuevas, se golpeó las rodillas, profiriendo una palabra bastante grosera, aunque en ese momento la consideré aceptable y aún quizás santa. Era su cruda manera de expresarse. Nuevamente se regocijaba, gritando de alegría, Él vive, y danzaba, dominado por la felicidad. Oremos, le dije, pero él no sabía orar, a nuestra manera por lo menos. Cayó de rodillas junto a mí, y las palabras que brotaron de sus labios fueron, «Oh Dios, qué magnífico eres! Si tú fueras yo y yo fuese tú, nunca te habría perdonado tus pecados. Eres en realidad magnífico y yo te amo de todo corazón». Pienso que todos los ángeles en el cielo se detuvieron para escuchar esta sublime oración de un oficial ruso. El hombre había sido ganado para Cristo. Otro relato. Dice Richard Wurmbrand. En un negocio encontré un capitán ruso con una dama que era también oficial del ejército. Compraban una gran cantidad de cosas, pero tenían dificultades para hacerse entender con el vendedor, ya que él no entendía ruso. Me ofrecí para actuar de intérprete para ellos y trabamos amistad. Los invité a casa para almorzar y antes de comenzar a comer les dije, ustedes están en una casa cristiana y nosotros tenemos la costumbre de orar. Oré en ruso. Entonces dejaron los cubiertos sobre la mesa y perdieron el interés en la comida. Comenzaron a hacer pregunta tras pregunta acerca de Dios, de Jesucristo y la Biblia. Ellos no sabían nada. No fue fácil hablarles. Les narré la parábola de un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una. Pero no me entendieron porque me preguntaron, ¿cómo es posible que tenga 100 ovejas y que no se las haya quitado la granja colectiva comunista? Entonces les dije que Jesús es un rey. A esto me contestaron, todos los reyes han sido hombres malos que tiranizaban a su pueblo y Jesús por lo tanto tiene que haber sido un tirano también. Cuando les narré la parábola de los obreros de la viña, ellos dijeron, bueno, esos hombres hicieron muy bien en rebelarse contra el propietario de la viña. La viña tiene que pertenecer a la granja colectiva. Todo era nuevo para ellos. Al relatarles el nacimiento de Jesús, sus preguntas podrían parecer en labios de un occidental una blasfemia. ¿Era María la esposa de Dios? Fue entonces que comprendí al discutir con ellos y muchos otros que para predicarles el Evangelio a los rusos, después de tantos años de comunismo, tendríamos que usar un idioma totalmente nuevo. Los misioneros que fueron al África Central tuvieron dificultades para traducir las palabras del profeta Isaías. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Nadie en esa parte de África Central había visto la nieve, ni siquiera existía la palabra nieve. Por lo tanto, tuvieron que traducir, tus pecados serán blancos como la pulpa del coco. Así también tuvimos que traducir el Evangelio al lenguaje marxista para hacerlo comprensible a ellos. Era algo que no podíamos solos, mas el Espíritu Santo lo hizo a través nuestro. En ese mismo día se convirtieron el capitán y la oficial. Después ellos nos ayudaron mucho en nuestro ministerio clandestino con los rusos. Otro relato. Relata Richard Wurmbrand. Conversamos con un matrimonio ruso, ambos escultores. Cuando les hablé de Dios me contestaron, no, Dios no existe, nosotros somos bezbosniki, es decir, ateos. Pero permítanos contarle una experiencia curiosa que nos sucedió. Una vez mientras esculpíamos una estatua de Stalin, mi esposa me preguntó, querido, ¿qué piensas de los pulgares? Si no pudiésemos oponer el pulgar a los otros dedos, si los dedos de la mano fuesen como los de los pies, no podríamos sostener el martillo, un mazo o cualquier otra herramienta, un libro o aún un trozo de pan. La vida humana sería imposible sin el dedo pulgar. Dime ahora, ¿quién hizo el pulgar? Ambos aprendimos el marxismo en la escuela y sabemos que el cielo y la tierra no fueron creados por Dios, sino que existen por sí mismos, pues así lo hemos aprendido y así lo creemos.
Si Dios no ha creado el cielo y la tierra, pero solamente hubiese creado el pulgar, por esa pequeña cosa debería ser aclamado. Nosotros elogiamos a Edison, a Bell y a Stephenson por haber inventado la bombilla o lámpara de luz eléctrica, el teléfono y el ferrocarril. ¿No deberíamos entonces elogiar al que inventó el dedo pulgar? Si Edison no hubiese tenido ese dedo, no podría haber inventado nada. Si aceptamos que Dios creó el dedo pulgar, es justo que lo elogiemos por ello. El marido se enojó mucho, cosa que a menudo ocurre con los maridos cuando sus esposas dicen algo acertado. No hables tonterías, has aprendido que no hay Dios. Por otra parte, nunca podremos estar seguros que no hay en esta casa algunos micrófonos ocultos que nos puedan acarrear problemas. Convéncete de una vez por todas que no hay nadie en el cielo, Dios no existe. Ella replicó, esto es aún más asombroso. Si en el cielo estuviera el Dios omnipotente, en el cual estúpidamente creían nuestros antepasados, sería natural que tuviéramos pulgares. Un Dios todopoderoso puede hacerlo todo. Por lo tanto, le sería fácil hacer también los pulgares. Sin embargo, si en el cielo no hay nadie, por mi parte estoy dispuesta a alabar desde el fondo de mi corazón a ese nadie que ha hecho los pulgares. Por lo tanto, se convirtieron en adoradores de ese nadie. Su fe en este nadie aumentó con el tiempo y creyeron en él, no solamente como el creador de los pulgares, sino como el creador de las estrellas, las flores, los niños y todas las cosas bellas de la vida. Así se repetía lo sucedido en Atenas, cuando San Pablo encontró a los adoradores del Dios desconocido. Esta pareja se sintió inmensamente feliz cuando les dije que sus creencias eran correctas, que en el cielo realmente hay alguien, Dios que es espíritu de amor, sabiduría, verdad y poder, que los amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por ellos en la cruz. Hasta ese momento habían creído en Dios sin siquiera saberlo. Tuve el gran privilegio de llevarles un paso más adelante a la experiencia de la salvación y redención. Un cuarto y último relato acerca de cómo los rusos están sedientos del Señor, por lo menos en aquellos tiempos en que todavía estaba el comunismo. Relata Richard Wurmbrand. Cierto día vi a una oficial rusa en la calle. Me acerqué a ella y le dije, comprendo que es mala educación dirigirse a una dama a quien no se conoce, pero yo soy pastor y mis intenciones son honestas. Deseo hablarle de Cristo. Me preguntó, ¿ama usted a Cristo? Le contesté, sí, desde lo más profundo de mi corazón. Entonces ella me abrazó y me besó una y otra vez. Era una situación bastante embarazosa, siendo yo pastor, así que con la esperanza que los transeúntes nos creyeran parientes, la besé también. Ella exclamó, yo amo a Cristo también. Bueno, la conduje a casa y allí descubrí, para mi asombro, que ella no sabía nada de Cristo, absolutamente nada, excepto su nombre, y sin embargo lo amaba. No tenía idea que Él era el Salvador, ni tampoco sabía el significado de la salvación. Ignoraba dónde y cómo Él había vivido y muerto. No conocía sus enseñanzas, su vida o su ministerio. Para mí, ella era una curiosidad psicológica. ¿Cómo se puede amar a alguien de quien solo se conoce el nombre? Cuando se lo pregunté, me explicó. De niña me enseñaron a leer por medio de grabados. La A era una abeja, la B era una bandera, la C una campana y así sucesivamente. Cuando ingresé a la escuela secundaria se me enseñó que era deber sagrado defender la patria comunista. Además se me enseñó la moral comunista, pero yo no sabía qué era un deber sagrado o moral. Necesitaba un grabado para esto. Sabía que mis antepasados habían tenido un cuadro que representaba todo lo que era bello, digno de elogio y verdadero en la vida. Mi abuela siempre lo miraba, diciendo que ese cuadro representaba a un hombre llamado Christos, es decir, Cristo. Yo amaba ese nombre, relata ella, y llegó a ser tan real para mí que el solo pronunciarlo me llenaba de gozo. Escuchándola,
Recordé que en la epístola a los Filipenses se dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Quizá en algún momento el anticristo haga borrar del mundo por algún tiempo el conocimiento de Dios. No obstante, el solo nombre de Jesús encierra gran poder y conducirá a la luz. Con gran gozo ella encontró a Cristo en mi hogar, y ahora aquel cuyo nombre amaba moraba en su corazón.